Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, esperando que se encuentren bien. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y en este capítulo vamos a estar estudiando sobre cómo nosotros debemos estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, ¿cierto? La venida de Cristo es un hecho que debe concretarse en algún momento. No sabemos la fecha, la hora, el día, el cuándo, pero de que Cristo viene, Cristo viene. Y es necesario de que nosotros podamos estar preparados para poder estar un día en la presencia del Señor. Y cuando Cristo venga, nosotros estar listos, ¿cierto?, para poder irnos con Él a una eternidad con el Señor. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo presenta tres parábolas: la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, la parábola de los talentos y también la parábola del juicio a las naciones. Y estas tres parábolas tienen la relevancia, ¿cierto? Tienen la importancia de poder enseñarnos tres verdades espirituales. La primera tiene que ver con nuestra vida personal, nuestra vida devocional, espiritual de forma personal. La segunda, que es la parábola de los talentos, tiene que ver con la mayordomía, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que trabajemos y hagamos mientras esperamos el retorno del Señor. Y la tercera parábola tiene que ver con nuestro amor como cristianos, cómo Dios espera que nosotros actuemos como hijos de Dios mientras esperamos que Él regrese. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola, ¿cierto?, está ambientada en lo que es un matrimonio en la cultura judía. ¿Qué es lo que sucedía? La novia estaba esperando que el esposo la fuera a buscar, ¿cierto?, a la casa de sus padres, y las jovencitas, las vírgenes que acompañaban el cortejo matrimonial, iban, ¿cierto?, acompañando al esposo, buscaban a la novia, y luego el novio, ¿cierto?, tomaba a su novia y iban a vivir a su casa. Y en su casa eran atendidos, ¿cierto?, por 7 días. Dicen algunos que eran agasajados, eran atendidos de una manera espléndida como reyes, y ahí se consumaba luego el matrimonio. Entonces las vírgenes que estaban a la orilla del camino tenían la responsabilidad de poder participar en el cortejo matrimonial. Entonces, mis queridos hermanos, esta parábola a nosotros nos enseña de que cuando Cristo venga, nosotros debemos estar preparados para que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, que es su novia, nosotros al estar preparados podamos entrar con Él a las bodas. Nosotros sabemos de que como hijos de Dios esperamos la celebración de las bodas del Cordero, y ese va a ser un evento que ocurra, ¿cierto?, cuando Cristo venga por su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento. Allá en los cielos se va a celebrar lo que nosotros llamamos las bodas del Cordero. Esta parábola, esta primera parábola, tiene el propósito de poder enseñarnos de que nosotros debemos estar preparados espiritualmente. La preparación, mi querido hermano, es fundamental. Nosotros debemos estar preparados para poder estar un día con el Señor. Y la preparación es una preparación personal.
Nosotros no podemos depender del aceite de nuestro hermano. No podemos depender, ¿cierto?, de la fe de nuestros padres o de nuestros hijos, o no podemos, ¿cierto?, depender de la fe de los demás. La fe en nuestro Señor Jesucristo es personal. La preparación para poder estar un día en la presencia del Señor también es personal. Así que es importante que nosotros nos podamos preparar. Dios considera prudente aquellos que se preparan para su venida. Acá hace el Señor la distinción. Las vírgenes insensatas fueron aquellas que no se prepararon, pero las prudentes fueron aquellas que se prepararon. La vasija, ¿cierto? La vasija simboliza nuestra vida. Y el aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros, ¿cierto?, llenamos nuestra vida con la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros llenamos nuestra vida con las cosas de Dios, cuando nosotros llenamos nuestra vida con oración, con la palabra, con estar sirviendo al Señor, con estar haciendo un ayuno, con estar buscando de la presencia del Señor, nuestra vida, nuestra lámpara está llena de la unción del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa lamentablemente? Hay muchas personas, ¿cierto?, que toman la venida de Cristo por tardanza. Algunos empiezan a descuidar su vida espiritual. Algunos, ¿cierto?, empiezan a dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregarse, empezar a dar prioridades a otras cosas, y así su lámpara poco a poco se va secando y se va quedando sin aceite. Por eso, mis queridos hermanos, esta primera parábola tiene el propósito de decirnos que debemos estar preparados. El día y la hora, cuando Cristo venga por su iglesia, no lo sabemos, pero si estamos preparados, podremos entrar con Él a las bodas del Cordero. A mí me gustaría poder ilustrar esta verdad bíblica con la siguiente historia. Había una vez una joven llamada Marta. Marta había entregado su vida al Señor, amaba al Señor, todos los días tenía su tiempo devocional, estaba comprometida con asistir a la iglesia, participaba activamente de los ministerios de su iglesia. Y eso duró, cierto, por un buen tiempo, un par de años. Pero ¿qué sucedió después? Un día Marta, cansada por los quehaceres del hogar, cansada por sus estudios, además por el trabajo, empezó a descuidar su vida espiritual poco a poco. Ella empezó a dejar de orar un día, dejar de orar 2 días, ya no leía la palabra con tanta frecuencia como antes lo hacía de forma diaria, ahora solamente leía un capítulo cada 3, 4 días en la semana. Los amigos, ¿cierto?, empezaron también a decirle, mira, no es necesario que tú te lo pases todos los días en la iglesia, también puedes darte tiempo para ti, para salir, para ir al cine, para ir a las fiestas, para acompañarnos a ciertas actividades. Y así fue como Marta poco a poco fue enfriando su vida espiritual. Marta, un día, estando en un culto, el pastor predicó sobre este mismo texto, que es necesario estar preparados, que no sabemos el día y la hora que el Señor venga, que es necesario estar buscando del Señor y tener nuestra lámpara llena. Marta escuchó el sermón y, bueno, después llegó a su casa, se fue a dormir, y por la noche ella tuvo un sueño. Y en el sueño ella veía a Cristo en las nubes que venía a buscar a su iglesia. Entonces ella vio a todos los hermanos de su iglesia que iban ascendiendo a los cielos para poder encontrarse con el Señor, pero ella no subía. Ella no estaba siendo llevada en el arrebatamiento, en el rapto. Entonces ella empezó a clamar y empezó a pedirle, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, por favor, llévame, Dios mío, contigo, no me quiero perder. En eso ella despierta del sueño y entendió la revelación. Ella entendió, ¿cierto?, de que Dios le estaba diciendo que era necesario que ella pudiera prepararse espiritualmente, que Cristo puede venir en cualquier momento y si ella no está preparada, nos irá con el Señor. Así, mi querido hermano, nosotros podemos contar muchas historias y testimonios de hermanos, ¿cierto?, que han tenido este tipo de sueños, de experiencias, donde ven que Cristo viene, ¿cierto?, y que algunos no están preparados para poder irse con el Señor. Y nosotros, mis queridos hermanos, debemos prepararnos. Debemos, mis queridos hermanos, poner atención en nuestra vida espiritual para no perdernos. No te pierdas de este evento tan maravilloso que es estar un día en la presencia del Señor por la eternidad. No descuides tu vida espiritual por cosas secundarias. No pierdas el tiempo en cosas innecesarias. No le des rienda suelta a los deleites de tu carne, porque eso ciertamente no te traerá ningún provecho.
Enfócate en buscar del Señor, enfócate en estar llenando tu lámpara en oración, en la palabra, oyendo predicaciones, viendo sermones. No pierda el tiempo en tontería, en novela, en cosas sin sentido, que muchas veces hasta promueven valores y principios que son anticristianos y que muchas veces afectan tu vida espiritual de forma negativa. Invierte tu vida en las cosas espirituales, llena tu vasija con la unción y la presencia del Espíritu Santo. Esta es la primera, ¿cierto?, parábola que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 25, la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Siguiendo con el estudio de este día, nos encontramos ahora en el Evangelio de Mateo 25, en el versículo 14. Y ahora vamos a hablar sobre la parábola de los talentos. Y dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que es, mi querido hermano, un talento? Un talento, ¿cierto?, en la cultura judía era una cantidad de dinero grande, generosa, la cual, ¿cierto?, vemos en esta historia que el amo entregó a cada uno de sus siervos conforme a su capacidad. Dice la palabra de que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1, conforme a la capacidad que ellos tenían, pero el amo le dio una instrucción. Esa cantidad de dinero, ese talento, ellos debían trabajarlo mientras él iba y volvía. Entonces se esperaba de que cuando el amo volviera, ¿cierto?, y pidiera cuenta a sus siervos, el talento que él le había entregado a cada uno, ¿cierto?, los talentos, ellos los pudieran haber multiplicado, ¿ya? Entonces, esta parábola a nosotros nos habla sobre los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Mi querido hermano, Dios a nosotros nos ha dado tiempo. Dios a nosotros nos ha dado talento, habilidades y dones. Dios a nosotros nos ha bendecido con recursos económicos. Todo esto representa los talentos. Y esta parábola nos habla a nosotros sobre la mayordomía, sobre cómo debemos nosotros estar trabajando e invirtiendo los recursos que Dios nos da para poder extender el reino de los cielos acá en la tierra mientras Cristo regresa por su pueblo. Dios espera que nosotros podamos estar trabajando. Dios no nos llamó, ¿cierto?, para esconder el talento, ni tampoco nos llamó para que nosotros no estuviéramos haciendo nada, estuviéramos inactivos. No, el Señor espera que nosotros, mientras esperamos, ¿cierto?, valga la redundancia, la venida de Cristo, podamos estar trabajando nuestros dones, talentos, habilidades, invirtiendo en el reino del Señor, para que el reino del Señor pueda crecer y muchas almas más puedan conocer al Señor. Todo cristiano, ¿cierto?, todo hijo de Dios real y verdadero, por lo menos tiene un talento en su vida.
¿Ya? Acá vemos la historia que a uno Dios le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1, pero todo cristiano real y verdadero tiene por lo menos un talento y Dios espera que nosotros podamos trabajar, ¿cierto?, nuestros talentos en la obra del Señor. Dice acá la palabra de que Dios nos va a pedir cuenta. El Señor nos va a pedir cuenta de los recursos, ¿cierto? De los tiempos, de cómo trabajamos nuestros dones, nuestras habilidades, cómo invertimos nuestro talento mientras estuvimos acá en la tierra. Y Dios, ¿cierto? Espera que nosotros hayamos sido siervos buenos, siervos fieles en lo poco, para que Él nos pueda recompensar también en lo mucho. Si fuéramos fieles, ¿cierto?, en trabajar en la obra del Señor, vamos a ser grandemente recompensados. Hay áreas, mis queridos hermanos, en las que se necesita mucha ayuda y todos podemos trabajar en estas áreas. Áreas como la evangelización, la ayuda social, áreas de servicio dentro de la iglesia. Todos somos llamados, ¿cierto?, a poder trabajar en estas áreas. Obviamente cuando uno, ¿cierto?, habla de servir al Señor se trata más de estar en un púlpito predicando o de estar coordinando o de estar tocando en el ministerio de alabanza. Servir al Señor hay una forma de poder hacer las cosas para la obra del Señor. Podemos evangelizar, podemos hacer ayuda social, podemos ayudar, ¿cierto?, en los quehaceres de la iglesia, podemos ayudar en la construcción del templo, podemos ayudar haciendo muchas tareas. Y Dios espera que nosotros podamos estar trabajando, ¿cierto?, en su obra, estar activos en la obra del Señor mientras esperamos su regreso. A mí me gustaría poder ilustrar, ¿cierto?, este principio con una pequeña historia. Había una vez en una iglesia un joven llamado Daniel, ¿ya? Daniel era un joven que tenía muchas habilidades, muchas capacidades para lo que es el ministerio musical. Él sabía cantar muy bien y su pastor, ¿cierto?, muchas veces le decía a Daniel: ¿cuándo te vas a subir al coro? ¿Cuándo vas a apoyar a la iglesia en el ministerio de la alabanza? Pero Daniel siempre ponía una excusa, priorizaba otras cosas, siempre, ¿cierto?, no se daba el tiempo para poder trabajar el don, el talento que el Señor le había dado. Entonces fue pasando el tiempo y Daniel seguía ahí, ¿cierto?, asistiendo a la iglesia, pero no comprometido con los ministerios de la iglesia, con el ministerio musical. Pasó un tiempo y llegó otro joven a la iglesia, un joven llamado Eduardo. Eduardo no tenía los mejores dones musicales, no era el mejor cantante, pero él tenía disposición, quería aprender, quería crecer, quería trabajar en la obra, quería él comprometerse con el reino de los cielos y hacer crecer el evangelio. Eduardo se dispuso, ¿cierto?, de inmediato en el coro, empezó a participar en los ensayos, subió al ministerio musical. Y un día, ¿cierto? Pasó el tiempo y un día Eduardo, cuando ministraba la alabanza, Dios tocó los corazones, la gente lloraba, Dios se movió de una forma poderosísima en el culto. Daniel, que estaba viendo, ¿cierto?, toda esta escena, de pronto escuchó en su oído el susurro de la voz del Espíritu Santo, que le dijo: Daniel, esto mismo es lo que yo quería hacer contigo, pero lamentablemente tú nunca le diste prioridad a los dones y talentos que yo te di. Daniel entendió de inmediato de que era la voz del Espíritu Santo y que Dios le estaba llamando a poder trabajar los dones que él le había entregado. Terminó el culto, Daniel se acerca donde el pastor le dice: pastor, yo quiero que pueda, ¿cierto?, participar en el ministerio musical. Y el pastor le dijo: pero claro, Daniel, siempre estuvimos esperando de que tú fueras parte de este ministerio. Daniel poco a poco fue asistiendo a los ensayos, logró subir al coro y ya la alabanza no sonaba igual. Ya la alabanza no sonaba solamente bien, ahora la alabanza sonaba excelente para la gloria del Señor. Esto es lo que sucede, mis queridos hermanos, cuando todos ponemos, ¿cierto?, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos para el beneficio de la obra del Señor. Los dones no son nuestros, los dones son un regalo que Dios nos ha encargado que trabajemos mientras Él regresa. Los talentos no eran de los siervos, los talentos, ¿cierto?, eran del amo, del dueño. En este caso, los talentos que Dios ha puesto en tus manos son de Dios y Dios espera que tú trabajes tus talentos mientras Él regresa por su iglesia. Mi querido hermano, hemos llegado, ¿cierto?, a la última historia, la última parábola, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo.
y estamos en 25:31 y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: Cuando de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi querido hermano, Dios espera que nosotros podamos tener un corazón misericordioso, un corazón compasivo. Uno de los atributos de Dios, ¿cierto?, es que Dios es amor y Dios es misericordioso y Dios es movido, ¿cierto?, por la compasión. Él tiene compasión de las almas, tiene compasión de las personas. Antiguamente había una alabanza que dice: ayer te vi, ¿y dónde te vi, Señor? En la sala de un hospital, ¿cierto? Te vi en un niño de la calle sin un hogar para dormir. Cada vez que nosotros mostramos el amor de Dios a nuestro prójimo, estamos predicando también el Evangelio, estamos demostrando nuestro amor también hacia el Señor. Y el Evangelio, mis queridos hermanos, no se trata solamente de palabras. Dios también quiere que nosotros demostremos el Evangelio con nuestros hechos. Había una vez, ¿cierto?, un misionero que fue a predicar a África y él predicaba y predicaba y predicaba y de pronto, ¿cierto?, les dijo a las personas: ¿qué les parece esta enseñanza del Evangelio? Y las personas le dijeron: mira, es tanta el hambre que tenemos que el ruido de nuestro estómago no nos deja oír tus palabras. Mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros podamos demostrar el amor de forma práctica, no solamente amando de palabras, sino con hechos y en verdad. Dice la Escritura, ¿cierto?, en la epístola de Santiago: si tu hermano tiene necesidad, ¿cierto?, no basta con decirle: anda, caliéntate, te bendigo, sino hay que darle las cosas necesarias para su mantenimiento. La fe sin obras, dice la Escritura, es una fe muerta. Dios espera que todas estas obras que Él nombra en la palabra nosotros la podamos hacer en pequeña o en gran medida. Quizás, mi querido hermano, Dios no está esperando que tú levantes grandes ministerios de renombre, ¿cierto?, de fama internacional. Lo que Él sí está esperando es que tú seas movido a misericordia cada vez cuando te encuentres con un prójimo que está pasando alguna necesidad, como podemos ver, ¿cierto?, en la parábola también del buen samaritano. Dice la Escritura, ¿cierto?, de que el sacerdote pasó de largo al ver la necesidad, el levita pasó de largo, pero el samaritano fue movido a misericordia. Y ese fue el prójimo de aquel que había caído en desgracia. Nosotros debemos demostrar el amor de Cristo, ¿cierto?, en forma práctica a nuestros hermanos de la iglesia, también a nuestros familiares y también, ¿cierto?, a las personas que no conocen al Señor. Y como te dije, el demostrar el amor del Señor a los que no conocen a Jesús es una instancia maravillosa para nosotros poder predicarles del Evangelio de Cristo y que el Evangelio pueda llegar a ellos de una forma totalmente receptible. Cuando tú vas a predicar, por ejemplo, a un hospital, hay mucha gente que no conoce a Dios, que está angustiada, ¿cierto?, por la situación que está viviendo, por el miedo, la incertidumbre, por el temor a perder la vida, y esas son las instancias precisas para poder, ¿cierto?, visitar
allí a aquellas personas y hablarles del amor del Señor. Cuando la iglesia es movida a misericordia y ayuda a una familia que ha vivido una desgracia o que está pasando alguna necesidad o algún vecino, ¿cierto? Que quizás, ¿cierto? Quedó sin trabajo, esto demuestra el amor de Dios y es lo que espera Jesús ver en su iglesia, ¿ya? Dios espera que nosotros seamos movidos a misericordia. Nosotros no somos salvos por hacer buenas obras. Dice la Biblia, ¿cierto?, que somos salvos por fe, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Por eso somos salvos. Pero aunque no somos salvos por hacer buenas obras, dice la palabra que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros las pudiéramos llevar a cabo. Dios de antemano, ¿cierto?, había preparado estas obras para que nosotros fuéramos movidos, ¿cierto?, a misericordia. Y mi querido hermano, la tarea de poder ayudar al necesitado, ayudar al pobre, visitar al enfermo, visitar una cárcel, esta tarea no es solamente del pastor o de un capellán o de los hermanos líderes o de los hermanos más maduros en la fe, no. Esta es una tarea que cada cristiano debe desarrollar, que cada hijo de Dios debe ser movido a misericordia. Yo no puedo esperar, ¿cierto?, que todo lo haga el pastor o los líderes o los hermanos más maduros, sino que yo debo disponerme en las manos del Señor y trabajar, ¿cierto?, en la viña del Señor. Acá cuando nosotros leemos esta palabra, ¿cierto?, de que estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve desnudo, me cubriste, tuve hambre, me diste de comer. Dios espera que todo esto lo hagamos nosotros de forma personal. Muchas veces también decimos, bueno, la iglesia no ayuda o la iglesia no hace acción social o falta, ¿cierto?, levantar un ministerio de acción social en la iglesia y no se trata de eso. Se trata de que nosotros, de forma personal, con los recursos que Dios te ha dado, con los dones que Dios te ha dado, tú puedas invertir en el reino de los cielos y puedas ser movido a misericordia, ayudando, ¿cierto?, a aquellos que pasan necesidad. Dios es muy compasivo y muy misericordioso y Él tiene en alta estima a las personas que sufren y pasan necesidad. Si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que hay una preocupación especial de Dios por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros, por el pobre. Dios, ¿cierto?, dice, el que da al pobre a Jehová presta. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos ser movidos, ¿cierto?, a misericordia, debemos ser movidos a compasión, que nuestra iglesia, ¿cierto?, sea conocida como una casa de misericordia, como una casa de amor, como la casa de Dios, y no como un lugar indiferente y distante de las personas que están pasando alguna necesidad. Así que, mi querido hermano, estas, ¿cierto?, son las tres parábolas que nos presenta el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Debes estar preparado, llenando tu vida espiritualmente de las cosas del Señor. Ser prudente, ¿cierto?, en esperar la venida de Cristo. Debes estar trabajando activamente los dones, talento, invirtiendo en el reino, ¿cierto?, esperando que Cristo regrese. Para que cuando Cristo regrese, Dios pueda hallar tu vida llena de frutos de amor y de misericordia, llena de actos de servicio hacia aquellos que conocen al Señor y también los que no conocen al Señor, porque esto es una forma de demostrar el amor de Dios al mundo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, ¿cierto? Y esta es la enseñanza del capítulo 25.